Y esta palabra estuvo hablando el Señor en mi vida y comenzó en la radio, cuando la compartimos un lunes, y vamos en la 1960, por favor, Nico, a una parábola que conocemos en Lucas 10, versículo 30, que es la parábola del buen samaritano. Y qué bueno que cuando escuchamos algo que muchas veces lo hemos leído, podemos hacerlo como si fuera la primera vez, porque el Señor tiene algo nuevo cada vez que podemos escuchar su palabra. Y dice que en el 30, respondiendo Jesús les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y después sigue en el 35, que es de lo que habló el Señor, en el 34, en el 33, ahí está, dice, pero un samaritano, en una versión dice, un hombre despreciado, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y cuando leí cuando regrese, ahí me quedé pensando en el Señor. Tenía algo que ver con el Señor cuando regresara. ¿Cuántos sabemos que hay palabras que tienen ese mensaje escondido? Lo hemos leído de otras maneras, pero este samaritano era el Señor. Y qué tremendo cómo él se ubicaba en samaritanos, le estaba enseñando diciendo ese hombre era despreciado, él se ubicó ahí. Y nosotros hoy nos vamos a ubicar en el hombre herido. Muchas veces nosotros no queremos admitir que estamos en esa condición. Cuando estaba viendo estas palabras en el 30, dice que caer es caer en algo. Y cuántas veces lo que nos rodea a nosotros nos puede hacer caer. Y estamos en esa condición. Dice ser rodeado. Hay circunstancias que pueden rodear nuestra vida que nos han hecho caer. La frustración, también dice frustrar. Cuántas veces han pasado cosas y hay frustraciones en nuestras vidas. Y eso nos hizo caer. Y despojar es quitar el manto, dejar fuera. ¿Cuántos están fuera de cobertura y quedaron fuera de la iglesia? Y ahí están, golpeados y heridos, hiriéndole. Y es de lo que hoy vamos a hablar, acerca de las heridas. Dice, las heridas vienen por un golpe, vienen por azotes, vienen por golpes repetidos. Hay algunas cosas que en muchos de nosotros durante un tiempo verdaderamente nos estuvieron azotando. Hemos pasado por muchas cosas antes de llegar al Señor. También dice imponer. A algunos nos fueron impuestas cargas, nos fueron impuestas cosas de nuestras familias lejos de Cristo. Y eso nos hirió, nos golpeó. Dice poner sobrenombre. Esto también me llamaba mucho la atención. ¿Cuánto? Algunos fuimos heridos, hemos pasado por cuántas cosas. Seguramente el Señor, a medida que uno va compartiendo la palabra, va a traer cosas a tu corazón. Y Él sabe por dónde pasamos. ¿No? Dice cargar. Y dejar medio muerto es exhausto, es casi morir. Muchas veces nosotros llegamos al Señor agotados, cansados. Muchos fueron vidas muy duras, muy golpeadas, y así habíamos quedado. Pero el Señor dice que fue movido a misericordia. Y verdaderamente el Señor fue movido a misericordia. Y Él es el que nos trajo a la iglesia. Él es el que trae a la iglesia, movido a misericordia. Y cuánto me llamó la atención esta palabra, mesón, que viene de una palabra griega, kataluma. Y cuando estuve viendo qué era el mesón, dice que era un tipo de alojamiento
especialmente para los viajeros, para los peregrinos, para los que iban de caravana por el desierto. En el mesón dice que tenía un patio, en el patio en el medio había un pozo o un manantial. En la parte de abajo había toda una serie de establos donde poder guardar los animales y ahí descansaran. Y en la parte de arriba había habitaciones que no tenían ningún mueble, no tenían nada, pero ahí podían alojarse. Y me llamaba la atención esto, ¿no? Esto es la iglesia que tiene que ser un lugar para los peregrinos, para los que van de viaje. Y dice que, por ejemplo, nosotros vemos el mesón cuando fue el nacimiento del Señor en Lucas 2, versículo 7, en la 60, por favor. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso quiere decir que en las habitaciones de arriba no había lugar. Entonces ellos habían dejado los animales debajo y como no había lugar, ahí es donde tuvo el bebé, ahí nació Jesús. Y me ponía a pensar cuántas veces en una iglesia donde no haya lugar para el Señor. Parece difícil, pero puede ser que no haya lugar para Él. Dice que Él tuvo que nacer en el pesebre. Y también se habla de un mesón, el aposento alto, cuando el Señor los envía a sus discípulos a celebrar la Santa Cena. Eso está en Lucas 22, versículo 11. 11 y 12. Y decida el padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Y esto era también el mesón. Ahí sí el Señor pudo llegar al aposento alto y ahí pudo sí celebrar la Santa Cena, la última cena, con sus discípulos. Y dice, bueno, que algo también muy importante, que cuando iban los viajeros y se tenían que hospedar, y esto me llamó también mucho la atención, lo único que tenían era su capa, no su manto, y dice que la usaban tanto para ponerla en el suelo, para ir descansar y también para taparse. No tenían otra cosa más que esa cobertura, que ese manto, para pasar la noche, para cubrirse, para descansar. Y verdaderamente en este tiempo, como nosotros necesitamos la cobertura. En la cobertura nosotros vamos a poder descansar, y la cobertura es lo que nos va a dar abrigo, reparo. Es lo único que había para los viajeros. Los viajeros necesitaban parar en este lugar, y dice que acá también un lugar donde dejar las cargas y para descansar y continuar el viaje. Y es lo que creo que tiene que pasar en la iglesia. Por eso es el mesón. Y el mesonero no es otro que el pastor, que es el que tiene que cuidar. Acá dice que el Señor lo llevó y dijo, cuídamele hasta que yo regrese. Y así, esa es la obra del pastor. Él es el mesonero, el que tiene que cuidar. En ese tiempo, el mesonero daba alimentos, también estaba el agua, había un pozo. No me llamaba la atención como el pastor nos compartió esta semana, que dijeron, no bebas agua de otro pozo. Nosotros necesitamos beber agua de ese pozo que está ahí en el mesón. Ahí en ese patio no tenemos que beber agua de otro lado. Ahí vamos a recibir en la casa del Señor ese alimento, el agua, el descanso, y viene por la cobertura, ¿no? Que el Señor nos revele lo importante, cuánto necesitamos entender y se agarremos en nuestros corazones la cobertura. En esta iglesia el pastor lo tiene muy en claro, pero tenemos que anhelar que el Señor nos diga cada vez más, nos revele hasta dónde llega la cobertura. Es obediencia, pero va mucho más allá. Y es descansar.
Y eso quiere decir, cuando nosotros estamos bajo cobertura, en confianza, en obediencia, eso nos da descanso, nos va a traer reparo, nos va a salvar la vida, la cobertura. Y dice que este hombre estaba herido. Y vamos a ir a Jeremías, versículo 15, en la Biblia al día. Estuve viendo esto, Jeremías 15, 18. Vamos a hablar de las heridas, porque sé que este hombre estaba herido, estaba golpeado, y así creo que hemos llegado nosotros, y hay heridas. Y algo tremendo que pasaba acá, dice, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Será para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Y acá fue cuando el Señor empezó a hablar a mi corazón de las heridas que están siendo resistidas para ser sanadas. Yo pensaba en esto, cuando nosotros nos lastimamos, no queremos que nos curen, porque nos va a doler, ¿no? Muchas veces, si un chico se lastima, para dejarlo curar hay que limpiar, hay que tratar esa herida. Muchas veces cuando estamos enfermos, un gran paso antes de pasar a un tratamiento, hay que admitir que uno está enfermo, tiene que aceptar que está enfermo, para después poder decir, y bueno, necesito tratamiento. Y muchas veces podemos estar aquí en esta situación, estar resistiendo a ser sanados. Hay heridas muy profundas, pero puede ser que estamos resistiendo a ser sanados. Y el dolor no para. Y cuántas veces decimos, ¿qué está pasando? Porque estamos recibiendo palabra, queremos avanzar, pero hay cosas en las que no estamos avanzando. Continúa muchas veces el dolor, y es porque no están siendo sanadas las heridas, y el Señor nos trae esta palabra porque es lo que Él quiere hacer, sanarnos. Dice después en el 19, por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Entonces, para empezar a ser sanados, esa herida, tiene que haber arrepentimiento. Dice, si te arrepientes. Hay otras versiones que dice, si te vuelves, si te conviertes. Y cada uno tiene que empezar a ver cómo estamos en esto. Y muchas veces hay heridas muy profundas que necesitan, el arrepentimiento también tiene que ir profundizándose. El Señor nos va trayendo su luz y nos hace ver cómo estamos. Dice, si te arrepientes, porque el Señor quiere restaurar. Es otro proceso. Y así como hay heridas que cuando hay que curarlas hay que poner el desinfectante que duele, que arde, que nos queremos escapar, así es con el Señor. Pero es la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Dice, hay heridas, vamos a ir a Isaías, en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 1, versículo 5. Dice, ¿por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Y la rebeldía muchas veces trae esas heridas en la cabeza, esos pensamientos que nos lleva a estar en rebeldía. Dice, ¿por qué buscar más castigo? Es alguien que está perseverando en lo malo, en conservar esa rebeldía, y va a traer heridas en la cabeza y angustia en el corazón. Dice, desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Y es tremendo este versículo, porque la rebeldía
nos va a hacer caer y nos lleva a estos golpes. Dice, están todos golpeados. Cuando una herida pasa demasiado tiempo y no fue curada, va a pasar esto, se va a infectar. Nosotros sabemos que una vez uno dice, bueno, no, esto yo no quiero pasar por este dolor, pero esa herida va a seguir haciendo su obra y va a llegar acá, a estar infectado. Y ya llega un momento cuando está una herida que está infectada, empieza ya a afectar, ya empieza, ahí puede ser de gravedad, y ya ni siquiera se acepta porque se empieza a decaer, se va haciendo cada vez más grave, y no se acepta el alivio, porque muchas veces cuando nos tienen que curar, va a doler en un momento, pero después va a traer alivio, va a traer sanidad, pero hay que pasar por un momento donde, bueno, que es la curación, ¿no? Y la rebeldía nos puede llevar a esto. Dice, su país yace en ruinas y sus ciudades, dice un poquito más arriba por favor, dice, han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. Cuando hay heridas que no están siendo sanadas, cuando ya las heridas han llegado a un estado de que haya infección, viene esto, va a venir ruina. O sea, ya acá empieza a ser afectado lo que nos rodea. Y algunas veces hay cosas que van pasando alrededor que viene a causa de esto, a causa de estas heridas que no quisieron ser curadas, no admitimos, nos resistimos a que se sanaran y avanzó. Pero el Señor llega con su palabra y llega siempre justo a tiempo. Dice en Jeremías 15, 18. Isaías 1:16, perdón. Isaías 1:16. Isaías 1:16, en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 1, ahí estaba Jeremías ahí. Yo te hice lío, Nico. Una herida hay que lavarla, dice, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Y lavarse y quedar limpios, eso es a través de la palabra que nosotros vamos a recibir en la casa del Señor. Entonces, cuando haga esta obra, la palabra que está siendo efectiva, y bueno, nos va a doler así como cuando hay que echar desinfectante ahí en una herida. Por ahí alguien se acuerda de algún golpe o algo. Yo me estoy acordando de una vez que tuve que aceptar que me curaran, me quemé el pie y se me infectó la quemadura y me tuvieron que limpiar y veía esta palabra y me acordaba. Me dolió terriblemente, pero ya no podía más. Y bueno, así cuando recibimos esa palabra que nos está curando, nos va a incomodar, nos va a doler, pero es en buena hora, porque estamos siendo sanados, está llegando a donde tiene que llegar. Y nos va a hacer cambiar, porque tiene que recibir la palabra, pero dice, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. El Señor nos ama y quiere sanarnos, tiene que haber cambios. Y se aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos. Acá habla de un cambio de vida, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y tremendo esto en el 18, dice, vengan ahora y vamos a resolver este asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y la sanidad va a venir a causa de ir al Señor y ponernos a cuentas con el Señor. Muchas veces ante el Señor y también en recibir ministración. Es tan importante esto, el enemigo obra de manera muy eficaz para que nosotros tengamos ese temor de ir y ser ministrados.
Dice el Señor, vengan y pongámonos a cuenta. El Señor jamás avergonzará, Él preparará todo, pero muchas veces, algunas veces podemos ir nosotros si la herida es chica, pero hay algunas heridas que son muy profundas y necesitan ser ministrados. Para eso está el mesonero. Y dice el Señor que nos acerquemos y va a haber esa sanidad completa. Dice, heridas que se curan con liviandad, vamos en la 60, en Jeremías 8, 11. Acá el Señor estaba hablando a su pueblo y a quienes dirigían su pueblo. Dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y tremendo es esto, cuando ser curado superficialmente, pero es muy grave. Y el Señor reclama que la herida haya sido curada con liviandad. Es cuando recibimos una palabra que, bueno, traerá un alivio por fuera, pero en realidad no hay paz. En la palabra anterior que veíamos, el Señor dice, vengan y pónganse a cuenta, dejen sus caminos malos. Si la palabra no nos lleva a cambiar, está pasando esto. Y el Señor reclama a aquellos que les dicen paz cuando no hay paz. Es tremenda la gran responsabilidad que tenemos de cuando compartimos una palabra, decir paz cuando no lo hay, es decir, cuando no hay corrección, porque dice que la herida es curada con liviandad. Dice en el 15, 8, 15. Y esto es tremendo, y Camila en un momento empezó a compartirlo cuando estábamos adorando. Dice, esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Y tremendo es esto, cuando se escuchan palabras de paz, de prosperidad, una palabra que no trae esa sanidad, que no es profunda, y se está esperando paz y viene todo lo contrario. ¿Cuántas veces se llega a la iglesia? Muchos han llegado esperando ser sanados porque lo reconocen y si hay confusión. Si yo llego mal a la iglesia y en un momento reconozco y me hablan de otra cosa, va a haber turbación, va a haber confusión. En el 8:18, dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. En el 8:20, en la Nueva Traducción Viviente. 8:20. Dice, ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido. Se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvados. Tremendo, porque a causa de algunas heridas puede no haber salvación. Esto acá a mí me tocó mi corazón y dije lo grave que es que no haya una sanidad en las heridas cuando son curadas con liviandad, cuando se habla de paz solamente, porque dice que no hemos sido salvados. Puede ser que no haya salvación si no son curadas las heridas. En Jeremías 8:21, acá dice, sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. Y este es el Señor, viendo lo que pasa en su casa. Él sufre, porque en la parábola veíamos cómo el Señor es movido a misericordia. Y fue y llevó a este hombre herido y dijo, cuídamele hasta que yo regrese. Le está diciendo que fuera sanado. Y acá él ve un pueblo que no está pasando por eso y dice, sufro con el dolor de mi pueblo. Hay un pueblo del Señor que está así, que está con dolor y él dice, estoy abrumado de profunda pena. No hay medicina en Galaad, no hay un médico allí. ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Y estas son preguntas que hace el Señor, ¿no? Cuando alguien tiene que ministrar,
¿no? Y el Señor diciendo, no hay sanidad para las heridas de mi pueblo. Él se duele por nuestras heridas cuando no son sanadas. Dice, por sus llagas Él las sufrió en su cuerpo para que nosotros fuéramos todos sanados. Y Él pregunta eso, por las heridas de mi pueblo. Dice en Jeremías 9, versículo 2, en la 1960. Jeremías 9, versículo 2, en la 1960. Dice, oh quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Dice, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Y es tremendo un lamento que hace el Señor sobre ese pueblo, sobre esos lugares donde no se ministra a su pueblo. Dice, ¿quién me diese que hubiera un albergue de caminantes, que hubiera un mesón? Por ahí puede ser otra cosa, otro lugar de reunión. Pero acá el Señor diciendo, ¿quién me dirá que haya un albergue en el desierto? Porque es ahí donde Él va a volver, a un mesón. Ahí es a donde Él va a volver y para curar a su pueblo. Esto me quedé pensando mucho en esta palabra. ¿Y de qué tenemos también que ser sanados? Vamos a ir a Oseas, capítulo 14, versículo 4. Vamos a empezar por la Nueva Traducción Viviente, de lo que el Señor quiere sanarnos. Dice, el Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y pensaba, ¿no?, en esta palabra, muchas veces, ¿por qué no podemos avanzar en el Señor? Porque tenemos que ser sanados en nuestra fe. Porque hay veces, seguramente cada uno estará pensando en este momento, recibimos la palabra, pero no alcanzamos a creerla. Necesitamos ser sanados en la fe. Y tremendo este versículo, como dice otras palabras en este lugar. En la Torre Samat, el mismo versículo, dice, yo curaré sus llagas, responde el Señor, los amaré por pura gracia, por cuanto se ha aplacado mi indignación contra ellos. Y la fe puede producir una llaga, que ya es una herida más profunda, mucho más dolorosa. Es algo que avanzó. En la Biblia Kadosh, el mismo versículo dice, yo sanaré su deslealtad, los amaré libremente porque mi ira se ha quitado de él. Y como todo el mismo versículo tienen palabras que están tan relacionadas, la falta de fe, ser sanados en la fe, necesitamos ser sanados en la deslealtad. Y el Señor, movido a misericordia, mucho más su amor, diciendo, son desleales, pero los voy a sanar y los voy a amar con libertad. En la Biblia, en la de los hispanos, me están mirando, pero ¿cómo les digo esta versión? Y acá dice, yo sanaré su apostasía. ¿No? Qué tremendo que en un mesón se puede ser sanados de la apostasía. Cuando ya alguien se ha apartado y verdaderamente allí ya la herida ya es una llaga y bien grande, pero dice, yo sanaré su apostasía. El amor del Señor, la gran misericordia, y ante la apostasía el amor del Señor, se los amaré generosamente. Esto es tan tremendo y toca nuestro corazón, pues mi ira se ha apartado de ellos. Y veía, ¿no?, en esto y pensaba, dice, la fe viene por el oír. Y muchas veces nosotros hemos sido heridos en nuestros oídos. Hemos escuchado cosas que hirieron y eso es lo que causó que nosotros no estemos pudiendo
escuchar y creer, vamos a ser sanados. Dice en Lucas, capítulo 22, versículo 50. En la 60. Dice, acá era cuando habían arrestado a Jesús, dijo, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Acá dice hirió y después le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Pero él no dejó las cosas así, dice, y tocando su oreja le sanó. Yo recordaba uno de mis primeros momentos de cuando llegué al Señor, un siervo del Señor estaba orando y fue lo primero que recibí de él. Él puso las manos en mis oídos y me dijo que me sanaba. Eso, y hoy lo recordaba. Y el Señor, si nosotros lo creemos, Él puede sanar nuestros oídos. Eso es la administración del Señor, de su Santo Espíritu. Y cuántos problemas nos trae el oír. Y hay palabras que no estamos creyendo. Hoy compartía con un hermano que había que creerle al Señor, y es porque hay heridas, hay cosas que escucharon nuestros oídos. Algunos, hay palabras tan tremendas que hasta pueden haber cortado en lo espiritual la oreja, pero el Señor ministrando, tocando, y vamos a poder escuchar esa palabra y vamos a ser sanados en nuestra fe. Y Oseas, capítulo 14, versículo 5. Vemos cómo el Señor también en cada una de estas heridas, Él va dando su tratamiento. Dice, yo seré Israel como rocío, Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y qué tremendo, ¿no? Porque nosotros estamos en este año de renuevo. El Señor viene con ese alivio, con esa sanidad. Dice que vamos a florecer, va a haber sanidad, ¿no? Es algo muy notable cuando alguien ha pasado por enfermedad. Cuando viene la sanidad se ve eso en las personas, y Él dice que vamos a florecer, pero me llamaba la atención, dice, y extenderán sus raíces como el Líbano. Para recibir sanidad tenemos que permanecer y arraigarnos en la casa del Señor. Por eso dice, cuando estamos recibiendo la palabra que va a tocar nuestros corazones, podemos escapar. Hay mucha gente que no permanece, pero para recibir ese renuevo, para florecer, dice, extenderán sus raíces, quiere decir profundizar, permanecer, arraigarse en la casa del Señor, como el Líbano. Y qué maravilloso, después puede haber esa sanidad, dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Empezar a ver frutos a causa de ser sanados en la fe, esa sanidad que el Señor está haciendo. Vamos a ir a Isaías 38 en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 38, versículo 15. Acá habla el rey Ezequías que estaba siendo sanado. Dice, pero ¿qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Y algo para ser sanados necesitamos humildad. Como el Señor nos habló que el fertilizante para la semilla era la humildad, y también para recibir esa salud que el Señor quiere darnos es necesaria la humildad. Muchas veces para reconocer nuestra condición, para reconocer cómo estamos, a nadie le gusta reconocerse ni herido, ni enfermo, pero necesitamos para empezar a caminar en humildad. Dice, Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud.
Tú restaurarás mi salud y me permites vivir. Y hay que pasar por este tratamiento. Muchas veces la disciplina del Señor. Son cosas que a nuestra carne no le gusta lo mismo que cuando estamos ahí con un corte, con una lastimadura y vamos a sacar la mano del desinfectante o de lo que tengan que hacer para curarnos. Pero dice, tu disciplina es buena. Y si cuando tenemos que pasar por la disciplina del Señor, es para bien, nos lleva a vida, a salud, que es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Restauras mi salud y me permites vivir. Dice en el 38:20, imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Y la alabanza va a producir en nosotros sanidad. El Señor se va a mover y Él va a sanar. Cuando nosotros alabamos al Señor, y muchas veces cuando nosotros podemos venir con problemas, podemos venir con dolores, podemos venir mal, alabamos al Señor y uno recibe esa sanidad, esa libertad. Si alabamos, dice, voy a cantar alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida. Y qué importante, congregarse, dice, en el templo del Señor. Isaías le había dicho a los siervos de Ezequías, preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará. Y también la sanidad viene a causa de la unción. Acá Isaías es la unción profética y que diciendo, Él se va a sanar. Parte de esa sanidad viene a causa de la palabra y de la unción diciendo que se iba a sanar. Y así fue. La unción, y eso se recibe en la casa del Señor, en el mesón. Y vamos a ir a Cantares, al Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, en la 60. 7. 5:7. Y acá habla la amada. Y se me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Y yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y qué tremenda esta palabra, porque no es una poesía, sino es tremendo. Así estaba la amada. Fue golpeada, había herida cuando estuvo fuera de cobertura, cuando estaba lejos de la casa del Señor. Recibió heridas e intentaron quitarle el manto. Acá ella lo que le causó, lo primero que le quisieron sacar, cobertura. Me llama la atención en una de las versiones, dice, me quitaron el velo. Qué tremendo para nosotras las mujeres, nos quieren quitar el velo. Y nosotras lo hemos vivido a eso, muchas de nosotras. Y en esta iglesia lo llevamos sabemos que es un privilegio, una honra, el amor del Señor, llevar el velo. Nos lo han querido quitar, lo pueden haber criticado, pero el velo es de la amada, es de esa amada que espera al Señor. Y ella quiere que sepan que está enferma de amor. Y acá hay heridas. Y acá en este amor que está hablando esta palabra, habla del deleite, de sentir el gozo en la presencia del Señor. Muchas veces si nosotros empezamos a estar enfermos, hay un desgaste, nos podemos debilitar. Si nos vamos alejando de la presencia del Señor, vamos a empezar a estar enfermos de amor. Y no es de una palabra bonita, sino algo bien serio que tenemos que también ser sanados. Y vamos a ir a Cantares, al capítulo 2, versículo 4, seguimos en la 60.
Dice, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Y ahí es donde vamos a recibir esa sanidad. Mañana tenemos la oportunidad de ir al banquete, de recibir esa sanidad. Cada vez que recibimos Santa Cena, nosotros podemos ser sanados. Por eso es que somos ministrados en la Santa Cena, para poder tener entendimiento y vamos a recibir sanidad. Querer que el Señor nos lleve ahí al banquete, a recibir su cuerpo. Y dice, susténtenme con pasas, recibir alimento. Eso es lo que va a fortalecer el amor, el deleite, volver a recuperar el gusto por estar en la presencia del Señor. Así tiene que estar la amada, bajo cobertura. Dice que la bandera sobre mí fue el amor. El Señor extendiendo esa cobertura allí en el banquete. Y bueno, habíamos hablado cómo, ¿no?, en la palabra, cuando el Señor estuvo en la última cena con sus discípulos, fue en el aposento alto. Por eso mañana tenemos la oportunidad de ir al banquete con el Señor y poder recibir esa sanidad que Él va a tener para nuestras vidas. Y vamos a terminar con Malaquías 4, versículo 2, en la Biblia Prat. Para vosotros, empero que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas, y saldréis vosotros saltando alegres como terneros cebados. Y qué tremendo, yo recordaba la palabra que compartió acá el pastor, que dijo que a la iglesia le iban a salir alas. Dice que en las alas, esa iglesia que va a ser arrebatada, cuando el Señor se manifieste, dice que Él va a traer salud eterna. En esas alas que le sean dadas a la iglesia, Él va a traer ya una salud eterna. ¿Y cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a ser arrebatados? Alegres, saltando. Dice como esa canción hermosa que dice como becerros de la manada. Vamos a orar. Bendito Señor.